Existe un método de investigación capaz de capturar la vida humana tal como se siente, exactamente un segundo antes de que la racionalicemos o la llenemos de teorías. Si estás atrapado en marcos conceptuales rígidos que diluyen la voz de tus participantes, la metodología de Max Van Manen tiene la llave exacta para transformar testimonios ordinarios en hallazgos científicos de alto impacto. Por eso, en este video te voy a dar el paso a paso quirúrgico para aplicar la fenomenología hermenéutica de Max Van Manen en tu investigación. Aprenderás a estructurar tu análisis metodológico sin perder el rigor científico y asegurando que tu trabajo sea incorregible ante cualquier comité de evaluación. Hoy resolveremos ese problema con una hoja de ruta clara. Primero, deconstruiremos el concepto frente a la realidad práctica de tu tesis. Segundo, entraremos al laboratorio de caso para analizar un problema de investigación real. Tercero, ejecutaremos las 6 actividades metodológicas exactas de Van Manen. Y al final, responderemos las dudas técnicas más frecuentes de los investigadores. Quédate hasta el final porque te mostraré cómo acceder a una herramienta que automatizará tu matriz de análisis. Comencemos por derribar el mayor obstáculo. Mucha gente cree que la fenomenología hermenéutica es una teoría abstracta reservada para filósofos de biblioteca. Pero en la realidad práctica de tu tesis es una herramienta de análisis de datos de altísima precisión. Mientras que la fenomenología pura de Husserl buscaba la descripción pura mediante la suspensión total de los juicios, la famosa epogée, Max Van Manen nos propone un giro crucial. No podemos separarnos de nuestro mundo ni de nuestro lenguaje. Por lo tanto, toda descripción es inherentemente una interpretación. Es hermenéutica. Van Manen no busca opiniones generales ni teorías sobre un tema. Busca el invariante fenomenológico, la estructura esencial de la experiencia tal como es vivida por el ser humano, antes de ser categorizada por la ciencia o la psicología. Si ignoras esta distinción, corres el riesgo latente de que tu comité califique tu investigación como un simple estudio descriptivo de opinión, o peor aún, que rechacen tu análisis por falta de profundidad conceptual, perdiendo meses de trabajo de campo. Para Van Manen, el mundo de la vida se sostiene sobre 4 existenciales básicos que debes incluir en tu matriz de análisis. El espacio vivido o espacialidad, el cuerpo vivido o corporeidad, el tiempo vivido o temporalidad y las relaciones humanas vividas o relacionalidad. Grábate estos 4 pilares, porque serán los ejes con los que interrogarás a tus datos cualitativos en la siguiente sección. Para entender cómo funciona el método sin caer en retórica vacía, entremos a nuestro laboratorio de caso. Imaginemos una investigación real, cuyo objetivo es comprender la experiencia vivida del agotamiento crónico o burnout en docentes universitarios de América Latina durante la transición a plataformas virtuales. No nos interesan las estadísticas de cuántas horas pasan frente a la computadora. Nos interesa saber qué significa y cómo se siente estar agotado detrás de la pantalla. Analicemos el testimonio de uno de los participantes. El docente afirma textualmente: "Cuando apago la cámara al terminar la sesión de 3 horas, me quedo sentado mirando fijamente la pantalla negra en silencio. Siento que mi voz se disuelve en el vacío del aula virtual y que mi propia casa ha dejado de ser un refugio. Ahora es una extensión de la oficina donde nunca se pone el sol". Si hiciéramos un análisis de contenido tradicional, codificarías esto simplemente como fatiga laboral o invasión del espacio doméstico. Pero con Van Manen buscamos el punto de quiebre de la experiencia. Observemos el caso a través de las 4 existenciales del método y verás cómo la profundidad analítica se multiplica de inmediato. Primero, la espacialidad. La casa ya no es el hogar. Las fronteras físicas se han derrumbado en la virtualidad. Segundo, la corporeidad. El cuerpo del docente se fatiga frente a una pantalla reflejada. La voz se describe metafóricamente como disuelta en el vacío. Tercero, la temporalidad. El tiempo se deforma. Es un espacio donde nunca se pone el sol. Y cuarto, la relacionalidad. La interacción humana se reduce a un vacío no recíproco. ¿Te das cuenta de la diferencia? No estás categorizando variables aisladas.
estás reconstruyendo la estructura interna de un fenómeno humano. Cuéntame abajo en los comentarios cuál está siendo el mayor desafío metodológico en el diseño de tu propia investigación cualitativa. Los leo para preparar los próximos videos orientados a sus necesidades reales. Ahora que ya entiendes el qué y el por qué a través de este caso, entremos directamente en el cómo quirúrgico. Para que un diseño de nivel doctoral en fenomenología hermenéutica sostenga su validez ante un tribunal exigente, no basta con listar los pasos de Max Buckmann como si fueran recetas. Necesitas demostrar cómo operan estas 6 actividades como un engranaje epistemológico continuo. Vamos a desglosarlas con el rigor técnico y la profundidad que tu tesis doctoral requiere. La primera actividad es orientarse de manera firme hacia la naturaleza de la experiencia vivida. En un doctorado, el error fatal aquí es formular una pregunta de investigación que busque causas, percepciones generales o correlaciones. Buckmann exige una orientación recta hacia el fenómeno, es decir, hacia el mundo tal como lo experimentamos antes de teorizarlo. Tu tesis no puede preguntar por qué ocurre el agotamiento. Debe interrogar cómo es la experiencia interna y concreta de estar quemado en la praxis docente. Esta distinción epistemológica blindará tu capítulo 3 contra acusaciones de sesgo positivista. La segunda actividad consiste en investigar la experiencia tal como la vivimos, en lugar de cómo la conceptualizamos. Aquí es donde recolectas tu material empírico. En tu protocolo de entrevista doctoral debes prohibir los marcos teóricos previos. Si le preguntas a tu participante sobre sus estrategias de afrontamiento según la literatura, habrás contaminado el dato. Tu labor es guiar al entrevistado a producir descripciones detalladas de experiencias vividas, o lo que Buckmann denomina anécdotas. Buscamos el detalle microestructural, el cuerpo, el espacio, el tiempo y el silencio del momento exacto del fenómeno. La tercera actividad es el corazón analítico, reflexionar sobre los temas esenciales que caracterizan el fenómeno. Para aislar estos temas en tu tesis doctoral, debes aplicar de forma sistemática los 3 enfoques de Buckmann: el enfoque holístico, capturando la textura global del texto; el enfoque selectivo, identificando las declaraciones que actúan como nodos de significado; y el enfoque detallado, realizando una lectura línea por línea. Pero atención, estudiante de doctorado, para validar estos temas ante tu comité, debes someterlos a la variación imaginativa. Pregúntate de forma rigurosa: ¿el fenómeno del agotamiento seguiría siendo el mismo si eliminamos este tema específico? Si la respuesta es sí, estás ante un tema incidental. Si la respuesta es no, has descubierto un tema esencial, un invariante fenomenológico, que justifica la originalidad de tu aporte doctoral. La cuarta actividad es describir el fenómeno a través del arte de escribir y reescribir. En una tesis doctoral cualitativa, la escritura no es el reporte final de hallazgos, es el método de investigación en sí mismo. No cometas el error de nivel de maestría de rellenar tus páginas con citas textuales consecutivas seguidas de paráfrasis simples. Tu capítulo de hallazgos debe ser un texto hermenéutico denso, donde tu voz como investigador dialoga con la voz del participante y los existenciales del mundo de la vida, haciendo visible el significado oculto del fenómeno. La quinta actividad nos exige mantener una relación pedagógica e investigativa firme. Traducido al rigor de tu defensa de grado, esto se llama vigilancia epistemológica. Durante los meses de análisis te verás tentado a desviarte hacia teorías psicológicas o sociológicas atractivas que encuentres en el camino. Tu deber doctoral es mantenerte anclado exclusivamente a tu pregunta fenomenológica originaria. No permitas que tu matriz de Buckmann mute accidentalmente hacia una teoría fundamentada o un análisis de contenido temático tradicional. Mantén la pureza del método. Finalmente, la sexta actividad: equilibrar el contexto de la investigación considerando las partes y el todo. Esta es la ejecución práctica del círculo hermenéutico. En tu análisis doctoral debes realizar un ejercicio de zoom constante. Cada código analizado en una línea específica, la parte, debe ser interpretado en función de la biografía completa del participante y la macroestructura del fenómeno, el todo.
El guión de tu tesis alcanzará la madurez doctoral cuando logres que cada fragmento individual resuene armónicamente con la estructura global de tu propuesta metodológica. Entremos a nuestra sección de aclaraciones técnicas para responder las dudas que más recibo en mis asesorías. ¿Cuál es la diferencia exacta entre la fenomenología descriptiva de Husserl y la hermenéutica de Van Manen? Mientras que Husserl te exige aplicar la epogé o neutralización absoluta de tus conocimientos previos para describir el fenómeno puro, Van Manen argumenta que el investigador es un ser histórico que interpreta activamente el texto. En Van Manen no anulas tus experiencias, las haces consciente para usarla como una herramienta de comprensión hermenéutica profunda. Para que pases de la teoría a la acción de inmediato, te propongo un ejercicio práctico para esta semana. Toma un solo párrafo de una de tus entrevistas cualitativas. Léelo 3 veces seguidas bajo el enfoque selectivo y trata de identificar cuál de los 4 existenciales de Van Manen tiene mayor peso retórico en ese fragmento. Para facilitarte este proceso, he diseñado una plantilla metodológica avanzada en PDF que incluye la estructura completa de la matriz de análisis fenomenológico según Van Manen. Te dejo el enlace en la descripción del video y en la tarjeta de arriba. Aplicar la fenomenología hermenéutica de Max Van Manen de forma correcta requiere rigor, paciencia y un compromiso profundo con la escritura reflexiva. Pero el resultado será una investigación cualitativa de un valor y una profundidad analítica extraordinarios. Ahora que ya dominas el enfoque hermenéutico holístico de Van Manen, el siguiente paso crítico es comprender cómo se diferencia estructuralmente de la hermenéutica crítica pura de pensadores como Gadamer o Riquero, para no confundirlos en tu marco metodológico. Pero esa deconstrucción técnica te la explico detalladamente en el próximo video. Suscríbete para no perderlo.